¿Qué sabemos hasta ahora del Chapter 3? Es algo que vamos a averiguar. ¡Let's go! Primero empecemos a hablar del tráiler. Los desarrolladores han hablado con respecto a este tema y nos han dicho que no pueden esperar para que las personas vean las novedades del Chapter 3 y cuando dicho tráiler salga a la luz todos quedaremos asombrados. Lo único que puedo decir ahora es que el tráiler será una combinación entre gameplay y animación, justo como lo fue el Chapter 2. En este aspecto los desarrolladores ya tienen en mente lo que quieren plasmar en el tráiler, pero habrá que esperar para saber mayor información al respecto y su posible fecha de lanzamiento. Como punto número 2 tenemos el terror. Se hizo la pregunta de si el Chapter 3 nos dejará asustados o aumentará el hype, a lo que los desarrolladores respondieron con un sí, y que definitivamente lo hará. En reiteradas ocasiones hacen énfasis de que el Chapter 3 tendrá elementos de absoluto terror, superando incluso a sus dos primeros chapters. Esto se ha empezado a notar con los últimos VHS, más concretamente con el de Bron, donde vemos situaciones de muy mal rollo que nos hace sentir que de verdad están apostando por un terror más potente del que estábamos acostumbrados, que si bien es cierto nos asustábamos, lo que pasará en el Chapter 3 será un nivel completamente superior. Número 3, tenemos las mecánicas, y para este apartado nos dicen lo siguiente: estamos concentrados en realizar las pruebas correspondientes para todo el capítulo, que nos asegura una mejora en la jugabilidad, el diseño actual del juego, tanto sus mecánicas y progresiones, pienso que definitivamente notarás una mejora. Por lo que se puede analizar con estas declaraciones, podrían estar haciendo énfasis al Grab Pack, ya que así como en un principio se usaba para agarrar cosas en el Chapter 1 y luego la usábamos para columpiarnos en el Chapter 2, de seguro que para el Chapter 3 contaremos con nuevas funcionalidades, así como también de novedosos puzzles que supongan un reto para los jugadores. Número 4, abordaremos el apartado gráfico. La opinión que tienen los desarrolladores con respecto a esto es la siguiente: acabo de jugar el Chapter 2 por primera vez luego de meses y el Chapter 3 se verá mucho mejor. La calidad gráfica del Chapter 3 es muchísimo mejor que el Chapter 1 y el Chapter 2. Nosotros probablemente tengamos que regresar a modernizar el Chapter 1 y el Chapter 2 algún día para que se vean igual de bien al Chapter 3. A diferencia de Project Playtime, el Chapter 3 hará uso del Unreal Engine 5. En este aspecto, los desarrolladores nos confirman firmemente que el Chapter 3 mejorará los gráficos en su totalidad. Dicho realismo ayudará también a que el juego dé más miedo, como se mencionó anteriormente, ya que está haciendo uso del Unreal Engine 5, que se trata de un motor gráfico reciente que te permite crear escenarios de videojuegos súper realistas al aprovechar todo el potencial que esta herramienta te ofrece. No obstante, esto es algo que debemos tener cuidado, ya que a mayores gráficos se traduce mayores requisitos para la PC, siendo más difícil correrlo en PC de gama media y baja, así como también de las dificultades que puedan existir al crear el port para dispositivos móviles, pero que quizás esto no sea un problema si tenemos en cuenta de que en las configuraciones podamos cambiar los aspectos gráficos como se ha hecho en los dos primeros chapters. Número 5, el apartado de sonido. Los desarrolladores también han comentado sobre los sonidos dentro del videojuego y sus declaraciones son las siguientes: la integración del audio y mejoras del sonido será mucho mejor. Estoy muy emocionado por las mejoras de audio. Hay demasiados giros escalofriantes con respecto a los sonidos y la mejora hará que de verdad te sientas asustado. Como comentan, el audio también fue mejorado. Un ejemplo de esto podemos mencionar el Chapter 2, donde hubieron ocasiones que se escuchaban sonidos extraños de fondo que daban la sensación de si alguien estuviese vigilándonos en todo momento. También comentan sobre la música diciendo que la música del Chapter 3 es realmente buena, en especial la música del Chapter de inicio. A lo que se está refiriendo el desarrollador es a la música que escuchábamos al entrar a este menú. Número 6, la pantalla de presentación. Siguiendo con este menú, nos comentan lo siguiente: la pantalla de presentación del Chapter 3 todavía no está creada y esto es algo muy avanzado en la producción para desarrollar el juego. Con esto nos dice que el fondo principal de presentación, donde aparecía el título y la pequeña descripción, no se encuentra lista, ya que esto es algo que toman de último para desarrollar el Chapter 3. Número 7, el título principal. El título es aquello que representa la temática de cada capítulo, como el Chapter 1, A Tight Squeeze, y el Chapter 2, Flying a Web, las cuales nos han comentado lo siguiente: nosotros ya tenemos el título preparado para el Chapter 3. Por lo que comenta, esto ya es algo que tienen listo, pero la cuestión es adivinar cuál podría ser ese misterioso título. ¿Será Go to Sleep uno de esos títulos o será otro totalmente nuevo? Número 8, la exploración. En este aspecto nos han dedicado unas cuantas palabras y nos dicen lo siguiente: existirán más áreas para explorar que no son necesarias para que la historia continúe. El juego no se sentirá tan lineal y tendrás un poco más de exploración. Referirse a esto como un
mundo abierto es exagerado, pero habrán más áreas para explorar que los anteriores capítulos. Se nos confirma de que existirán zonas grandes para explorar más a fondo la fábrica. En el pasado no teníamos esta característica, ya que el Chapter 1 era totalmente lineal, mientras que el Chapter 2 sí podíamos recoger tesoros como los famosos trofeos y documentos, pero seguían estando en sitios lineales, las cuales ahora con el Chapter 3 tendremos rutas alternativas dedicadas a la exploración. Número 9. La historia. En este aspecto los desarrolladores no confirman que elementos conocidos como los videos VHS estarán en este capítulo como se esperaba, y que definitivamente encontraremos detalles del lore oculto que nos dejará con la boca abierta. También se refirieron a aquellos que hacen teorías por internet, los cuales dijeron lo siguiente: algunas personas han predecido cosas del Chapter 3, las cuales estoy sorprendido, pero la gran mayoría está lejos de descifrarlo. Parece que han estado viendo algunas teorías circulando por la web, pero como comenta la gran mayoría no le ha atinado. Esto es algo positivo en el aspecto de que al no saber qué podría pasar, crece en gran medida el factor sorpresa. Número 10. Posibles adiciones. Esta es la categoría donde los desarrolladores comentan cosas que le gustarían añadir o ideas surgidas en el momento que no necesariamente están confirmadas y por tanto solo se debe tomar como una posibilidad. Y para ello nos dicen lo siguiente: los subtítulos para el Chapter 3 es de las últimas cosas que se piensa al momento de desarrollar el juego, por lo que aún no se sabe, pero me gustaría que tuviese la mayor cantidad de lenguajes posibles. Como se menciona, los subtítulos es una característica que también se toma en cuenta a lo último, pero que posiblemente sí termine llegando al juego, y de no ser así saldría después en una actualización como ocurrió con el Chapter 2. Quizás haya baños para Playker, ya veremos. Esta idea surgió porque en una de las imágenes compartidas por los desarrolladores se mostraba que la tienda de juguetes en el Chapter 1 era inicialmente un baño, y la comunidad le gustaba dicha idea de tener baños, por lo que los desarrolladores plantearon la posibilidad de que existiesen baños para Playker. Estoy realmente interesado en hacer alguna clase de experiencia VR para el Chapter 3 como marketing antes de que salga. Creo que sería cool y aterrador, pero no tomes esto como una confirmación de que vaya a suceder, solo es una idea. No he hablado con el equipo aún, esto podría ser muy difícil en lo que respecta a poner los escenarios y los personajes en VR, pero ya veremos. La tecnología de realidad virtual les hace ilusión de que llegase al Chapter 3 como comentan, pero que existen muchos retos para implementarlo, pero de llegarse a cumplir sería una experiencia única para sentir verdadero terror. Número 11. Dificultades externas. Los desarrolladores confirmaron de que existirían nuevos personajes para el Chapter 3, pero estos nuevos personajes les generaron dificultades ya que comentaron lo siguiente: nosotros tuvimos una reunión de emergencia el otro día con el equipo creativo porque tuvimos que cambiar algunos nombres de los personajes del Chapter 3 debido a una potencial infracción de copyright. No hubo problemas, simplemente fuimos cautelosos. Es interesante que los nuevos personajes misteriosos del Chapter 3 tenían nombres relacionados a otros personajes que les darían conflictos con el tema del copyright, pero que esto fue solucionado rápidamente con dicha reunión de emergencia. Me causa curiosidad saber sobre los nombres que cambiaron, pero quizás no los conozcamos hasta tiempo después cuando se conmemore el aniversario del Chapter 3. Punto extra: el Chapter 4. Espera, ¿qué? A pesar de que esto suene descabellado, ya los desarrolladores confirmaron la existencia del Chapter 4 diciendo lo siguiente: ya sé de algunos buenos momentos para el Chapter 4 donde vais a quedar asustados. Si bien es cierto, esto ya es mirar mucho en el futuro, ya está confirmado que tendremos continuación, y lo que sea que suceda en el Chapter 3 será reanudado oficialmente en el Chapter 4. Y ese sería el video con la situación actual y todo lo que sabemos hasta el momento del Chapter 3. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. No tengo prisa en ir a Playker, me quiero quedar aquí con la araña.